Esta mañana vamos a hablar del sexto pacto y es conocido como el pacto israelí o el pacto palestino. Está en Deuteronomio capítulo 30 y vamos a leer, yo creo, desde el versículo 1. Yo no sé, hermano, qué luchas usted está teniendo. Lo que sí sé es que la salida la da Dios y todo lo que pide es nuestra obediencia. No se deje ganar de los pensamientos inicuos, pensamientos que nos traen tristeza a nuestra vida, ataduras, y vamos a adorar a Dios, aprovechar cada segundo que el Señor nos regala, ¿verdad? Capítulo 30 de Deuteronomio, vamos a leer del 1 al verso 9. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Verso 9 y último. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda tu obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Ay, Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Dale el toque de unción. Pedimos, Dios mío, cielos abiertos y todo espíritu contrario, Señor, que se mueva en propósito de querer robar esta palabra, sea reprendido y atado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este es el pacto israelí, uno de los 6 de 8. Si ustedes captaron y son conocedores de la Biblia, este es el último libro que conforma la ley, el Pentateuco, el Torah. 5 libros que comienzan la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Para aquí el pueblo tenía ya años de haber peregrinado de la tierra de Egipto cuando Dios los sacó. Ellos están en procesos tras procesos, caídas levantadas. Y llega el momento que ya está cerrando la ley, está cerrando 5 libros de la ley, y la noticia es triste, pero es alegre. Es triste porque la naturaleza del pacto tiene varios elementos, y lo que está diciendo en su primera etapa, el verso 3, te van a agarrar cautivo. La noticia no es buena. Israel iba a entrar en un proceso por su infidelidad y su desobediencia a cautiverio. Dios está profetizando el futuro de su pueblo y lo está haciendo de una manera directa y le dice: yo te voy a sacar del cautiverio. Ya no está hablando de Egipto, está hablando de lo porvenir. Y cuando usted conoce la historia de Israel, del pueblo de Dios, es un pueblo que ha sufrido, pero ha sufrido por cabeza dura. Ha sido un pueblo que ha tenido todas las de ganar y no ha aprovechado los eventos, no ha aprovechado. Y cuando digo no ha aprovechado, hablo de este tiempo, de un tiempo donde siendo los mejores, ellos caen en cautiverio, caen en esclavitud por desobedientes a Dios. Y saben ustedes una cosa, que es lo mismo que nos sucede a nosotros, que teniendo todas las de ganar, si desobedecemos a Dios y le somos infieles, caemos cautivos de nuestros propios pensamientos, caemos cautivos de nuestras propias acciones. Pero yo les traigo una noticia ahora:
Todo es posible en la sangre de Jesús. Dios tiene el poder para liberarnos desde este mismo momento y no caer cautivo de nada. Hay gente cautiva mental. A la otra ocasión hablaba con un hombre que tiene mucho dinero y me dice: Freddy, la vida está dura, yo estoy batallando. Y yo le dije esto de parte de Dios: si usted está batallando, que es un hombre millonario, imagínese dónde están los demás. Pero creo que lo que estás teniendo es que estás pobre mental. Porque una cosa es tener dinero y otra cosa es vivir como pobre. Batalla para comprarse una camisa nueva este hombre. ¿Por qué? Teniendo dinero, ¿a quién le va a quedar? Y me doy cuenta que hay mucha gente cautiva mental, que sabiendo volar no quiere volar. Y el Señor le está diciendo aquí en este primer pacto, le está diciendo: te van a caer cautivo. Y vaya que la historia registra cautiverios terribles. Oh, Babilonia, los asirios, los persas, todos ellos, hasta llegar a Jesús, el Nuevo Testamento, que cae cautivo Israel por Roma. Hasta esa fecha ellos fueron cautivos. El Señor le está diciendo a Israel: en este pacto que te doy, porque ya conozco el corazón de ustedes a futuro y sé que no se van a arrepentir. Ustedes van a caer por su infidelidad, van a ser arrancados como nación, como pueblo, los van a querer desaparecer. Pero ¿sabe una cosa que la historia nos dice? Que por más que el pueblo de Israel sufrió, sigue siendo el pueblo de Israel. Yo creí que ustedes se iban a gozar. Yo, dice Dios, los voy a sacar del cautiverio. ¿Cuál cautiverio? Si para ellos estaban bien. En Deuteronomio todavía van avanzando tras la bendición. El Señor les dijo: yo los veo cautivos, pero sé que cuando estén cautivos ustedes se van a arrepentir y yo los voy a sanar. Y este es mi segundo elemento que yo veo en este pacto. El primero es que caerán cautivos por infieles. Será arrancada la gloria de Israel por infieles. Pero también cuando se arrepientan, cuando hay un arrepentimiento genuino a futuro, yo los voy a libertar. En la Biblia, cuando entendemos la naturaleza de Dios, es un Dios bien severo. ¿Okay? Y cuando digo severo es que es justiciero. Dios escribió las cosas desde el principio para que nosotros las sigamos. Cuando quebramos esas cosas, hay justicia de Dios. ¿Ok? Y ustedes van a ver los profetas sobre todo que hablan de juicio y hablan de te despeché y te aborrecí y te castigaré y todo. Pero al final está el área de Dios de amor que dice: pero si te vuelves a mí. Y Oseas, es un profeta difícil de entender lo que sucede con él, pero Oseas tenía un corazón que no estaba entendiendo su vocación. Era un profeta simple, así, un poco de desdén para predicar la palabra de Dios. No se animaba y un día le dijo Dios: Oseas, vete y tómate una mujer de fornicación, una adúltera, y ten hijos con ella. Y cuando este hombre engendra hijos con esta mujer, dice la Escritura que esta mujer se le va. Se le va otra vez a prostituirse. Y Oseas corre tras esta mujer y le ruega que vuelva a casa, que ahí está su hogar, que ahí están sus hijos, que ahí está él que la ama. Y la mujer renuente dice: no, este es mi ambiente, aquí estoy yo. Y dice el Señor a Oseas, cuando Oseas llega y clama a Dios, le dice Dios: ¿ahora entiendes lo que yo siento por Israel? Ahora entiendes que Israel es amado y es precioso para mí. Esta nación es para mí la niña de mis ojos. ¿Te das cuenta ahora cómo se siente que te desprecie cuando tú amas? Dice el profeta: entiendo la lección que me quieres decir. La otra cara de Dios, que si es justiciero y que si es severo en sus juicios, también cuando nos arrepentimos, Él también cede al alcance de nosotros, y su mano, dice el profeta, no se ha cortado para bendecirnos. Yo no sé si usted trae carga de pecado o lo que sea. Lo que sí le digo es que sí sé
que el arrepentimiento produce en Dios una acción a favor de nosotros. Israel recibe el pacto israelí en este momento y le está diciendo, te van a agarrar cautivos. Vas a caer en manos de hombres inescrupulosos como lo es Nabucodonosor. Se va a llevar cautivo y ahí los tiene usted cantando en el 26 de Salmos. Oh, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos. Porque estaban que colgaron todo. Colgaron, dice la Biblia, hasta las arpas en los sauces que había en el río, porque habían perdido toda ilusión de vida. Eran cautivos. Hoy estamos viviendo en una generación rebelde, dura de servir, dura de agachar la cabeza a Dios. Pero por eso se está cosechando lo que se está sembrando. Pero eso no quiere decir que nosotros recibamos el castigo de las naciones. Usted y yo somos pueblo de Dios, comprados y lavados con la sangre del Cordero, adoptados e injertados con la verdadera rama que es Israel. Y la promesa de Dios se cumple en nosotros a través de Jesús. Aleluya al Señor. Así que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay culpa que Dios no pueda quitar. No hay mancha de pecado que Dios no pueda limpiar. Todo es que el hombre se arrepienta. El verso 3b dice el Señor. Ponme el verso 3, hermano Abiel. Entonces el Señor hará volver a tus cautivos. Aquí no hay cautivos, pero pronto van a ser. Y tendrá misericordia de ti. Y volveré a recogerte entre todos los pueblos, a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Cuántos saben? Digan conmigo plan. Dios tiene un plan conmigo. Y en ese plan Dios no me deja. ¿Ok? Y en este plan el Señor tiene todo bajo control. El pueblo de Israel fue deshecho, fue exterminado, fue borrado del mapa. Geográficamente no existía, no había una cultura. Ellos fueron sacados a la fuerza por sus enemigos de sus tierras y se esparcieron en el mundo entero. Gran parte de ellos cayó en Alemania, donde a sus principios la política de Alemania era favorable para ellos, que era gente mayormente beduinos, campesinos. Pero entró un partido, los nazistas, con un líder como fue Hitler, que este hombre tuvo una idea macabra, maquiavélica, de exterminar todas las razas que no fueran los güeros como alemanes. Y entre ellos quiso exterminar la raza judía, matando más de 6 millones de ellos en holocaustos, quemados, aserrados, fritos vivos, por decir uno de las naciones. Y así han sido ellos despreciados. Por muchos años fue Israel no querido en ningún lugar. Ver a un judío era un oprobio. A nosotros aún se nos enseñaba que el judío era lo más despreciable. En ignorancia, nuestros padres, celosos de una tradición viejísima de antaño, se nos enseñó, escupes como judío. Los judíos mataron a Jesús. No fueron los judíos, fuimos nosotros con nuestras acciones. Dios estaba viendo el arrepentimiento de Israel y le está diciendo, yo te voy a volver a tomar y te voy a volver a hacer una nación. Dios tenía un plan con Israel y es el mismo que tiene con nosotros: enviar un Salvador. Dios enviaría un Mesías. Israel perdió noción, perdió forma de adorar a Dios, no la sabían, tenían la idea que había que sacrificar, sacrificaban, pero no les valía de mucho, pecaban, morían, etc. Dios tenía que hacer un plan salvador y escogió a su Hijo amado Jesucristo para morir en la cruz y pagar esta vergüenza y pagar esta culpa de este pueblo de Deuteronomio y de todo el pueblo israelita y rescatarlo de las garras del diablo. Esa es nuestra fe. Nosotros tenemos la Biblia hecha para judíos y por judíos, que llega hasta mexicanos, salvadoreños, gente gentil, que en otro tiempo ni éramos ajenos de esta verdad, pero ahora
somos injertados en esta fe y en esta cultura. Y no estoy diciendo que tenemos la cultura judía, porque sería imposible, habría que haber nacido allá, pero tenemos su fe, la fe de los cristianos judíos, porque no abrazamos otra fe. Si hay algo que Jerusalén es peleada por las culturas, es porque la pelean los musulmanes, la pelean los católicos, la pelean los cristianos, la pelean los budistas. Todo el mundo pelea esa ciudad santa, pero esa ciudad santa está escrito y profetizado que pertenece al pueblo de Dios, a los hijos del reino. ¡Aleluya! Ellos tuvieron que salir a fuerza por desobedientes, porque ¿cuántos saben que la desobediencia nos pone en desventaja contra el pecado? Perdemos virtud, perdemos autoridad cuando pecamos y tomamos del enemigo. Claro que es sutil el diablo bandido, pero estamos aquí para decirle que el Señor lo reprende en todas las obras que está formando en su vida y en su mente, y el Señor libere el cautivo que está en este lugar y que pueda caer cautivo en las trampas del diablo por el poder de su palabra. Jóvenes tienen que ser liberados de este mundo cruel y entontecido que está esta generación. Yo me sorprendo de veras, no me extraña porque está escrito, pero me sorprendo cómo esta generación está más inclinada al mal y cómo se deja trabajar la mente del diablo, porque todo el diablo lo que sabe es mentir en la mente del hombre. No se dejen atrapar, muchachos. No es normal lo que está pasando. Va a venir juicio para el impío, va a venir juicio para el pecador. Ustedes manténganse creyendo en los pactos de Dios, y Dios te ha dicho: cuando peques, arrepiéntate y yo te cubro una vez más, te recojo y te hago nombre. Israel estuvo por años, aleluya. Se les prometió un Mesías y llegó el Mesías. Y el verso 5 sucede algo maravilloso. Que a través del sacrificio de Jesús, dice la Escritura, te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que te heredaron tus padres. Y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Israel esperaba un libertador, esperaba esta promesa de Deuteronomio. Para ellos era muy importante y lo es. Esperaban un rey salvador. Cuando Cristo nace y nace en un pesebre, se decepcionan, porque ellos esperaban que naciera en Herodes, en el palacio. Cuando Herodes le dan la noticia a estos astrólogos que vienen del oriente y buscan el hijo del rey, dice Herodes: a mí no me ha nacido ningún hijo, no puede ser de nobleza, pero vayan y búsquenle. Cuando lo encuentren, avísenme para yo adorarle. Lo que estaba asegurándose Herodes era asegurarse de encontrar a ese impostor que se decía rey de los judíos. O sea que paradójicamente era un pobre, hijo de un hombre carpintero, ¿verdad? De una mujer sencilla como lo era la Virgen María, y nace en un pesebre donde no tiene lugar ni siquiera una casa. ¿Cómo podía ser el rey de los judíos? Y él mismo dijo que era el rey de los judíos. Por eso es que muchos creen que Judas lo traiciona, precisamente porque Judas lo apoyó durante el tiempo que anduvo con Jesús. Judas Iscariote lo apoya porque él tenía hambre de política. Judas quería ser parte de la política israelí. Judas quería ser parte de este rey. Lo apoyó y empezó a bajar guardia. Yo lo he podido leer y he podido sentir del Espíritu que cuando el Señor dice: mi reino no es de este mundo, Judas empieza a bajar guardia y dice: estoy perdiendo el tiempo con este hombre. Este no tiene la visión de política. Este viene nomás a querer presumir que es un rey de los judíos. Y eso lleva a Judas sin duda a que lo traiciona más adelante, porque él siente que andar con Jesús es una pérdida de tiempo y la visión de Jesús no es política. Entonces dice: ¿para qué apoyo a este hombre? Cuando llegue al reino que él dice, pues ¿para qué me sirve? Yo lo que quiero es una posición política. ¿Están conmigo? La promesa del Mesías llega, y luego que llega el Mesías, esto alerta al mundo entero. Aún en el mundo actual, Israel es nuestro reloj cronológico. Usted mire las profecías y échenle un vistazo a Israel y pónganle mucha atención a lo que está pasando en Israel. Porque Israel es el reloj que nos dice cuándo la iglesia es raptada.
¿Ok? Le voy a explicar por qué. Porque hasta 1948 Israel no era nación. Era un pueblo esparcido. No habían, si bien habían israelíes en ese lugar, no eran reconocidos ni como pueblo, mucho menos como nación, y mucho menos se les permitía tener una bandera que los identificara como nación. ¿Qué pasó en el tiempo que Israel no estuvo, en todos esos años? Que hicieron lo que quisieron sus enemigos con él, que cayeron cautivos, porque aún en la Biblia hay una hoja en blanco que está dividiendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa hoja está a propósito, que quiere decir 400 años de silencio, que aunque yo creo que en técnica nunca hubo silencio, Dios nunca ha parado de obrar, pero en esos 400 años de silencio, que se conoce así, es porque realmente no está nada escrito en la Biblia, en el canon. Pero en esos 400 años pasaron muchas guerras, se levantaron tremendos movimientos como los macabeos, que eran judíos, que se rebelaron contra el gobierno, hubo Alejandro el Grande, etcétera, etcétera. Pasaron muchos eventos, pero nada que Israel se formara otra vez. En todo ese tiempo que Israel no estuvo en la tierra de Israel, otros tomaron posesión. Por eso el pleito ahora entre los palestinos e Israel tiene lógica y los dos tienen razón. Los palestinos, que aunque a la mala ellos reclaman Israel, que es su tierra, y Jerusalén como capital, legalmente, gracias a Dios y a un loco presidente que tuvimos en la vez pasada, firmó un papel que le dio el derecho a Israel, a los israelitas, de que Jerusalén sea la capital. Bendito Trump, de los pocas cosas buenas que firmó. Agarró el tratado y dijo, este presidente, dijo, ¿y qué con este? ¿Por qué tanto movimiento? ¿Por qué no le firman? Y ya dijo, aquí le firmamos. Los judíos tienen el derecho de Jerusalén como capital, ¿no? Y eso pasó en el 48, donde entendieron que los judíos, en lo que se conoce como diáspora o como la salida de ellos, que en 1948 los israelitas judíos recibieron la mejor noticia de la historia, y lo que decía es que por derecho se constituían una nación más. Y izaron la bandera de David, aquella que está atrás, mire, en el lugar donde ellos dijeron, Dios levantó el castigo de nosotros, levantó el oprobio, y en 1948 Israel está levantando la bandera una vez más diciendo, somos el pueblo de Dios. Se está cumpliendo el pacto. El Mesías vino a abrir esa puerta. El trabajo de Jesús para nada ha sido en vano. Trabajó y sigue trabajando en nuestros corazones. Adórele al Maestro, sírvale a Jesús, séale fiel al Señor, entréguele todos sus vacíos al Señor y Él se los llena. Todas sus inquietudes, lléveselas a Él, todas sus cargas. Cristo tiene el poder en todo y para todo. Aleluya. Ay, claro, pero los que estaban ahí obviamente no se han quedado conformes y le han hecho guerra. Guerras que le han hecho potencias como Egipto, con confederaciones como los sirios. ¿Y saben qué ha hecho Dios? Que esas guerras las convierte para bien. Egipto se le levantó por ahí que el 66. En una guerra, la guerra de los 6 días, todo bien preparado y todo. Para no hacerla larga, dijo la hermana Teresita. En 6 días, Israel venció a Egipto y los asirios. Y lejos de perder, ganó terreno. Les quitó terreno geográfico. Gaza, los altos de Golán, todo llegó
O sea que Israel se hizo más grande, pues, porque cuando el diablo te quiere aventar un ataque, si te pones listo y sirves a Dios y le crees, es para beneficio tuyo, muchacho. El enemigo es un instrumento que Dios puede usar a favor tuyo. Alábalo, bendícelo, porque Dios tiene el control de todo. Mira, ahí está el apóstol Pablo, y siempre lo he dicho yo, que el diablo lo encarcelaba. ¿Pero para qué lo encarcelaba? Porque pretender encarcelar a un hijo de Dios y una convicción fuerte es un error que el enemigo comete. Cuando el diablo toca tu vida, toca la vida de tus hijos, está cometiendo un error si te pones listo. ¿Por qué fue error que el enemigo metiera a Pablo en la cárcel? Porque Pablo no veía la cárcel como una prisión, veía como un respiro y un descanso. Y ahí aventó 13 cartas de las que tenemos en el Nuevo Testamento. Si Pablo hubiera andado corriendo, predicando, no tuviéramos cartas de Pablo, porque nunca hubiera tenido tiempo de escribirlas. Pero cuando el diablo decía, lo voy a meter preso para callarlo, el Espíritu Santo decía, no, yo le estoy dando un descanso y un refrigerio a Pablo para que éste escriba, y Elohim en el 2021 pueda escuchar la palabra de Dios a través de mi siervo Pablo. Cuando el diablo quiere un mal para ti, Dios lo torna para bien. Israel lo han querido atacar, lo han querido destruir, pero en cuanto más lo quieren destruir los enemigos, él más ha ganado terreno. Y se ha hecho más fuerte, amado hermano. Por eso es el pleito de Gaza hoy mismo, que los palestinos, que son los que están ahí, con una de las religiones más poderosas del mundo, después del cristianismo, porque el cristianismo es el número 1, gracias a Dios. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El cristianismo es el número 1, número 2 los musulmanes, número 3 los católicos. Los musulmanes están radicados en Jerusalén. Tienen la mezquita de Omar, donde ellos aman, adoran, respetan, veneran, porque en ese lugar, en ese pies cuadrados, donde están ellos situados con el Dom, con su templo mundial, ahí ellos creen que Mahoma fue llevado al cielo vivo, fue raptado. Ellos entonces hicieron su templo ahí. Ese templo está en Jerusalén. Por años se ha venido negociando que Jerusalén sea propiedad de los judíos, y por muchos años no se había logrado, hasta que le digo que hace un par de años atrás un presidente de Estados Unidos por derecho firmó ese papel que dice es de Israel, y ahora legalmente, jurídica y por los lados que usted quiera, es de Israel. Jerusalén es de Israel. Devolvió Gaza, como diciéndole a los palestinos, tengan hombre, no lloren, tengan Gaza pues. Un lugar estratégico también, donde en cuestión de minutos Egipto puede estar mandando aviones que no son detectables, pero Israel dijo, confiamos en Dios, ahí está Gaza. Y Jerusalén, vayan haciendo algo, dice Israel, vayan desalojando, porque el dueño necesita ese lugar. Y ese es el pleito que vemos en Palestina. Claro, las noticias occidentales que son malas y antisemitas o antijudías, todo Israel, no, Israel está tranquilo. Israel está pausado. Israel, mire, en conflictos que ahorita están presentes, Israel no se menciona, Israel no se mete en problemas, porque está preparando el camino al Mesías. Lo que quiero decir es que en el 5 Israel sería restaurada. Miles de judíos de la diáspora están volviendo ahora. Semitas, no semitas, beduinos, no beduinos, a diario están agrupándose en las tierras de Israel. Está creciendo. Y usted averigua quién tiene el mejor ejército del mundo. Lo tiene Israel. ¿Quiénes son los mejores inventores? Israelí. Google lo hizo unos par de judillitos. El USB lo crearon ellos. La computación no son los chinos los listos. Yo tenía temor de que China fuera a llegar a ser la primera potencia mundial en unos años, pero como veo que a Dios apoya a quien le honran, te puedo asegurar que Israel va a tener un rango tremendo, aunque sea pequeño geográficamente. Tiene un Dios grande. Y créanme que sobre China, que no tiene para nada a Dios,
en sus principios, que es puro dinero, puro negocio. Aquí no se trata de dinero ni negocio, aquí se trata de fe y fidelidad al Rey de Reyes y Señor de los señores. Y te puedo profetizar desde ahorita que Israel va a encabezar a las naciones mundiales si no va a descuidar a Dios, porque la profecía dice que todo tiene un tiempo. Tiempo para sufrir y tiempo todo. Por Israel, y aquí va mi quinto, Israel se convertirá al Señor en el verso 6. Y se convertirá y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Viene una conversión para Israel tremendísima. Un avivamiento en el pueblo judío que adorará al Dios de los cielos, que no dará lugar al enemigo. Oh, Israel, yo por hace un tiempo pensaba que me hubiera gustado nacer como, no sé, francés, ¿no? Pero ya cambié de opinión. Ya no quiero nacer en Francia. Me hubiera gustado nacer en Israel, ser judío. De hecho, le he dicho a mi esposa, mira, cómprame una kipa, quiero usar un... Pero no voy a hacer que por andar con eso me den una arrastrada ahí los enemigos. Pero a ver si quisiera, porque ese es el mensaje, un judío, porque la kipa es señal de temor a Dios. Y sí, identifica también sangre judía. El verso 6, Israel se convertirá al Señor. Cuando entre la plenitud, dice la Escritura, Pablo, y la plenitud de los gentiles, entonces vendrá un cambio entre la gracia y tribulación. Pero estamos en tiempos interesantes. Vea usted por las noticias y investigue usted cómo está el pueblo de Israel y se dará cuenta que agarra fuerza. Cada vez se va haciendo como nación más notable, se está sintiendo, y doy gracias a Dios por los principios de Estados Unidos que apoya a Israel, siempre lo ha apoyado, no es de gratis. Estados Unidos sabe que bendiciendo a Israel tiene también el bendición. De veras, es muy interesante. Como 6, el verso 7 dice lo siguiente: y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Cuando yo veo el carácter de Dios, veo que es un Dios que en amor deja que batallemos, pero después nos levanta y avergüenza a quienes nos han hecho daño. O sea que no es un Dios que ignora nuestros sufrimientos, no, nos deja pasar por pruebas para que maduremos y le conozcamos más, porque ¿cuántos saben que en las pruebas son diseñadas para conocer más a Dios? De veras que sí, en las pruebas uno aprende a amar a Dios de veras, en la angustia es cuando lo clamamos de a de veras. De veras que cuando vienen esas cosas, entendemos cuando dijo el gran Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y está hablando un hombre que está tirado con una lepra incurable, están caéndose literalmente sus pedazos de piel, llegando hasta los huesos y tendones, y él le dice, de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven, y yo sé que eres poderoso para librar mi alma, y ahí está. Pero mientras estemos todos bien, ¿dónde está la gloria de Dios? No nos olvidamos, ¿no? Por eso es que aún la enfermedad nos sirve como para catalizar nuestra fe en Dios. Si estamos sanos, ¿para qué darle gracias a Dios por la sanidad? Pero no salga un dolor y Dios mío, qué miedo da. Porque uno conoce su cuerpo. Cuando hay un dolor extraño, uno dice, y luego tiene la tendencia uno a compartirlo, y la gente como no piensa y no tiene ese dolor, dice, y así se murió mi papá, fíjate. Así empieza el cáncer. Ay, Dios mío, ¿para qué abrir la boca? Por eso que un día usted me había dicho, no me pida que le dé explicación, no vaya a ser que usted me salga con un consejo tan bonito así. Porque así somos, ¿verdad? Así somos. Chequéate. No, chequéate. Estás en estado terminal. No, mejor no. O si no, sale el doctor, ver el amigo doctor, tómate esto, ¿no? Y dale, y acá.
Pero lo cierto es que uno dice, ¿qué será de veras? O sea, es un dolor que no está en la costumbre, en mis hábitos, ¿no? Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Dios va, oiga esta palabra para alguien, Dios va a avergonzar a tus enemigos pronto. El mal no tiene fundamento. Y aquí quien prevalece es quien tiene fundamento. Así que si usted es cristiano, que lo es, cuide su fundamento. Porque la Escritura habla de dos casas que están fundadas bien bonitas en su fachada, lindas por fuera. Pero cuando vienen los vientos, dice, y las aguas, la única que queda de pie es la que tiene fundamento. La otra que está fundada en un fundamento que no es bueno. El fundamento es lo que no se ve. El fundamento son tus oraciones que haces en oculto. El fundamento es el sacrificio que usted hace personal con Dios. Ese es un fundamento. No hay que andarlo diciendo que usted ayuna, que usted ora, que usted hace esto. Dios lo conoce. Ese es el fundamento. Y el fundamento, que es la raíz de todo cristiano, que es representado como un árbol, no se ve, y dice los biólogos, lo que sea, que la raíz del árbol tiene que tener la misma longitud del árbol para que tenga nutrientes y aproveche donde está sembrado. O sea que si un cristiano es un arbolote bien frondoso, pero con una raíz que apenas está subviviendo, no sirve. Tienes que ser como el roble que se dobla, como la palmera, que es capaz de llegar hasta el suelo en su tallo, o en su cogollo, en lo que sea, y luego vuelve. Esos somos los hijos de Dios. Todo lo que no tiene fundamento, aprobación de Dios, cae. En cualquier momento se desvanece. Pero los que confían en Dios serán como árboles plantados junto a aguas de corriente y su hoja no cae. Ánimo. Dios está pronto a poner tus enemigos, tus aborrecedores, bajo el estrado de tus pies. Y no nos gozamos en ello, pero es la ley. Hebreos dice, oiga lo que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Y esa palabra es bien tremenda de estudiarla, porque si el justo batalla y con dificultad se salva de problemas, ¿dónde queda el impío y el pecador? Sin fundamento no prevalece. Y yo te puedo decir esta mañana que no hay obra satánica del diablo que pueda prevalecer mucho tiempo. Puede estorbar por un tiempo, pero luego tiene que ser desalojado, reprendido, deshecho y trastornado, porque ninguna obra de las tinieblas prevalece ante la luz del Señor. Aleluya. Y aquí Israel está diciendo, te voy a enseñar que los que te han hecho daño van a caer a tus pies. Te lo voy a poner ahí a tus pies. Egipto va a caer a tus pies. Todos los que te han hecho daño van a caer a tus pies, le está diciendo Israel. Yo respeto a esa nación por quien la sostiene. Y cuidado con que se meta con Israel, porque le va mal, está comprobado. Y por último, la nación recibirá toda la bendición. Y Dios quiere bendecirte esta hora, hermano, y ahora oramos. El verso 9 dice la Escritura: te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. ¿Alguien sabe a qué se refiere el Reina Valera cuando dice el fruto de tu vientre? Es embarazos, son hijos. ¿Ok? ¿Cuántos estamos esperando hijos espirituales? Pues hay que trabajar. Hay que compartir, hay que invitar, hay que convidar, hay que persuadir, hay que forzar, en el sentido de que vean cómo vivimos nosotros los cristianos. Eso forza, la gente va a querer tener lo que nosotros tenemos. Israel iba a ser bendecida y todavía no vemos la gloria en su esplendor. Pero sí sé que Israel desde el 48 para acá ha avanzado mucho. Es una nación de providencia, te digo, tiene los mejores inventos. Hablar con un judío, son muy inteligentes, muy matemáticos los judíos, les gusta mucho el dinero. Por los que yo he conocido, son muy buenos para negociar, movidos.
son muy fieles a su fe, muy fieles a su fe y muy seguros de quiénes son. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere decirnos a esta hora. Tenemos que tener la seguridad de quiénes somos en Dios. Y si le he hablado del pueblo y este pacto israelí, que Dios lo dio al pueblo de Israel, Israel somos todos, porque fuimos injertados en la rama original y no vale más un israelí que nosotros, ni nosotros que ellos. Por gracia fuimos salvos, un pueblo que no le conocía, que no estaba en el plan, vino a formar parte de ese plan por uno que murió por todos. Ese es nuestro Señor Jesús. Póngase de pie, hermano, esta hora y vamos a orar. ¿Me parece?